Para el tercer Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil y su reparación integral en tiempos de pandemia y pospandemia COVID-19. El contar con un mayor número de participantes congreso tras congreso en esta edición virtual y desde Canadá hasta la Argentina, con una audiencia que incluye también países europeos y con una sola voz que dice basta al abuso sexual infantil. Los verdaderos monstruos no habitan en los cuentos, ni una caricia a la fuerza, porque queremos crecer sin secretos que duelan. Contamos con la presencia de Paula Wacher, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia de la República Argentina. Desde la Red por la Infancia ha promovido reformas legislativas clave. La violencia contra los niños es un problema multifacético y por ello nuestra ponente de hoy está abordándolo de manera integral, promoviendo un cambio cultural y un abordaje desde todas las instituciones que participan en el entramado de violencia en la infancia. Paula realiza acciones simultáneas en todos los frentes, el cultural, social, judicial, legislativo, catalizando un cambio de raíz y de alto impacto. Adelante, Paula Wachter, bienvenida. Por favor, prendámosle el micrófono, estimada Paula. Gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor contar con mi presencia en este distinguido congreso y espero, contarles un poco el abordaje que estamos haciendo desde la Argentina en relación al abuso sexual y a los embarazos forzados. Desde la Fundación, nosotros creemos que la violencia sexual en la infancia y la adolescencia es uno de los delitos más frecuentes, pero también más invisibles e impunes a nivel mundial. Y la Argentina no es una excepción. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Esto significa que en Argentina hay potencialmente casi 2 millones de niños o niñas víctimas de abuso sexual. En el 80% de los casos, los abusos sexuales suceden en el entorno cercano y conocido y familiar de la víctima, por lo que debemos reconocer que la familia puede ser el lugar de mayor cuidado, pero también el de mayor riesgo para los niños. Una de las consecuencias más graves del abuso sexual en la adolescencia temprana es el embarazo y la maternidad forzada. Este es un tema que venimos abordando con especial y particular interés porque todos los años en nuestro país aproximadamente 2.500 niñas menores de 15 años son madres. La mayoría de estos embarazos forzados son consecuencia de los abusos sexuales y obligar a una niña o adolescente que aún no ha terminado de crecer y desarrollarse a llevar a término un embarazo forzado o no deseado es una gravísima violación a sus derechos humanos, que además tiene importantes efectos sobre su salud integral y sus oportunidades de desarrollo personal. Para disminuir los abusos sexuales y los embarazos forzados, nosotras estamos convencidas que necesitamos políticas públicas que promuevan un abordaje integral del problema con enfoque de derechos humanos. Pensar en un trabajo desde la corresponsabilidad trasciende la enumeración de las distintas acciones que realiza cada sector. Es trazar una respuesta integral, donde cada actor por parte del Estado tiene definidas sus funciones y sus responsabilidades, así como también cómo articula sus acciones con el resto de los actores para dar una respuesta integral a las niñas víctimas. Los delitos contra la integridad sexual son tan complejos y problemáticos que con que un actor no intervenga bien, lo que garantiza el fracaso de la intervención en su conjunto. No importa cuántos actores estén interviniendo bien, basta con que uno solo no esté a la altura de las circunstancias para que la intervención sea un fracaso. Desde la Fundación, desde hace unos años, con el apoyo de UNICEF, venimos trabajando en 2 grandes objetivos. El primero tiene que ver en relación a este tema de abusos sexuales y embarazos forzados, ¿no? El primero tiene que ver con sensibilizar a todos los actores que intervienen en estos casos acerca de la magnitud y el alcance de esta problemática. Buscamos poner en evidencia qué es lo que le pasa a una niña en su adolescencia temprana, cuando es abusada, y producto de ese abuso cursa un embarazo forzado. ¿Qué riesgos se enfrenta durante el embarazo y el parto?
y cuáles son las consecuencias para su salud integral y sus oportunidades de desarrollo personal, y cómo podría ser su vida a partir del contacto con diversos actores del Estado que le brinden una respuesta. Este es un material inicial que me gustaría poder compartir con ustedes, así que si desde Control me ayudan a compartir el primer video que les envié, se los agradecería mucho. En contados segundos pasamos. Adelante. Bueno, la idea de este primer video de sensibilización es poder sensibilizar y que cada uno de los actores que intervienen o que toman contacto desde el Estado, desde distintos lugares de salud, protección, seguridad, puedan entender un poco qué es lo que le pasa a esa niña que está en su momento de mayor vulnerabilidad, y más allá de la responsabilidad que todos tenemos como actores del Estado y funcionarios públicos, necesitamos poder tratar de hacer ese ejercicio de empatía y saber que nosotros podemos dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución. Y quizás, por la complejidad de los abusos sexuales de este tipo de delitos, quizás nosotros podemos ser la única posibilidad de intervención de esta niña o estos niños y adolescentes. El segundo objetivo tiene que ver con co-construir esta hoja de ruta de intervención para garantizar un buen abordaje intersectorial de los abusos. Lo que hicimos ahí fue definir una ruta de intervención en casos de abuso sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años. Esta ruta se compone de 4 momentos, que si puedo me gustaría poder compartirla con ustedes. Un minuto. ¿Se ve bien la pantalla? Nosotros lo que hicimos fue intervenir distintos momentos. El primer momento tiene que ver con la detección y el develamiento del abuso sexual y el embarazo forzado. La detección requiere de una mirada atenta para poder
detectar no solamente los indicadores específicos, como pueden ser el relato, las lesiones, los embarazos forzados, sino sobre todo lo que llamamos nosotros indicadores inespecíficos. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ver más con poder tener una mirada atenta y saber que no siempre el indicador de un abuso sexual es que el niño o la niña pueda poner en palabras lo que le sucede. A veces los cambios de comportamiento, infecciones urinarias a repetición, cambios en su estado de ánimo, retraimiento, temor a estar en contacto con determinadas personas, en determinados entornos, pueden ser todos indicadores que nos puedan, si tenemos una mirada atenta y entrenada, de que algo podría estar pasando. Es muy importante este punto, nosotros trabajamos muy fuertemente y después vamos a contar en profundidad por qué. Difundimos mucho la detección temprana y la necesidad de que todos los adultos sepan cuáles son los indicadores específicos e inespecíficos del abuso. ¿Por qué? Por una sencilla razón, no se puede detectar lo que uno ignora. Entonces, una vez que uno sabe qué tiene que estar atento, qué ver, una vez que ve no puede dejar de mirar. Ahora, la mayoría de las profesiones en Argentina, de abogados, pediatras, maestros, no tienen esta materia o este entrenamiento o este tópico dentro de su formación de grado, con lo cual es muy difícil tener esta mirada especializada. Por eso es importante nosotros desde sociedad civil y el Estado poder difundir estos indicadores. La segunda parte de la ruta tiene que ver con el develamiento, que ocurre frente al relato de la víctima, ¿no? ¿Cómo tenemos que actuar? Cuando un niño nos cuenta que está siendo víctima de abuso, bueno, tenemos que tener una escucha activa y empática, pero tenemos que generar también el entorno propicio, ¿sí? Para que la niña o el niño pueda contarnos qué es lo que nos está pasando. Y esta escucha debe guiarse bajo lo que nosotros llamamos el principio de intervención mínima suficiente. Es la que garantiza la efectividad de la intervención sin revictimizar. Nosotros tenemos que saber simplemente 3 cosas: quién la agredió, cuándo la agredió y qué ocurrió. ¿Por qué? Porque si tenemos esos 3 elementos para esta primera escucha, podemos ver cuál es la urgencia de nuestra intervención. No es lo mismo si la niña o el niño nos relata que fue abusado hace 3 veranos en unas vacaciones con un tío lejano, que nos cuente que acaba de ser abusada hace un rato o el día anterior. ¿Quién la agredió? Es fundamental para saber si nosotros podemos contar en una primera instancia con la familia o su entorno cercano, o si su entorno cercano y la familia es parte de sus agresiones, de sus agresores. ¿Y qué ocurrió? No para que tener detalles, simplemente para saber, estamos en un caso de emergencia por una posible violación, que necesitamos llevarla directamente a un médico legista o a algún actor de salud para garantizarle la atención inmediata de salud o no. Porque después la escucha especializada va a estar a cargo de un equipo especializado y va a ser parte del proceso penal. Entonces nosotras tratamos de fomentar la no revictimización. Nosotros entendíamos, hicimos un relevamiento, y en Argentina, desde que el niño detectaba por primera vez o develaba por primera vez que era víctima de abuso, hasta que empezaba su primer testimonio en teoría en la cámara Gesell, que es el dispositivo de escucha en el marco de una causa penal, ya lo había repetido al menos 7 veces. Entonces, imagínense lo que fue la revictimización de lo que se llamaría el primer testimonio. Por eso es importante que esta primera escucha activa dejemos por escrito toda la información recabada para ser lo más fiel posible y evitar que al niño o a la víctima se le pregunte de más. El segundo momento de la ruta de atención tiene que ver con la atención inmediata, ¿no?
evaluar la necesidad de atención médica urgente, evaluar el vínculo con el agresor, como les venía diciendo, para delimitar la urgencia del caso, y evaluar la existencia o no de un entorno protector. El otro paso tiene que ver con la comunicación y la denuncia. Acá nosotros, depende de las provincias, nosotros tenemos un país federal, con lo cual cada una de las provincias tiene su propia particularidades y forma de organizar. Si es un delito, siempre nosotros lo que estamos pensando es que el abuso sexual debe ser un delito que debe ser denunciado y debe ser a la fiscalía, porque se trata de un delito penal. Y después, el segundo informe debe hacerse en forma paralela a los organismos de protección. ¿Para qué? Para que tengan una mirada de derechos y puedan evitar que la judicialización del caso sea traumática para la niña o vulneratoria de mayores derechos. Nosotros tratamos de, hace 2 años, promovimos una reforma legislativa crucial, porque en la Argentina los delitos contra la integridad sexual seguían dependiendo de instancia privada. Es decir, el Estado no se veía forzado a actuar de oficio al tomar conocimiento de un caso de abuso sexual. Y le preguntaba a sus progenitores o responsables legales si podía o no intervenir. Como en el 80% de los casos el abuso o los agresores eran del propio entorno cercano de la niña, el Estado le estaba preguntando, en un gran porcentaje de casos, al propio agresor si lo dejaba investigarlo o no. Con lo cual nosotros creímos que eso era una fuerte vulneración de derechos y hace 2 años logramos que los delitos contra la integridad sexual contra niñas y adolescentes sean delitos de acción pública. Después viene, en los casos de embarazo forzado, el cuarto momento, que es la consejería en derechos y la interrupción legal del embarazo, que en la Argentina es legal, cuando se trata, es por violación o por salud de la niña. Nosotros creemos que la niña tiene que tomar decisiones informadas y de forma autónoma si quiere interrumpir legalmente su embarazo o si quiere continuar con el mismo. Y en caso de querer optar por la interrupción legal del embarazo, tiene que dar el consentimiento informado, tiene que estar acompañada y enterarse y estar contenida durante el proceso. En caso que la niña o la adolescente decida continuar con la gestación, debe haber un acompañamiento especial por parte del Estado. Tiene que haber una atención especializada y respetuosa del parto y un acompañamiento activo, ¿no?, del Estado para que la niña pueda optar entre darlo en adopción o seguir maternándolo. Y finalmente, este es el último paso, que es lo que yo llamo el eslabón débil de las políticas públicas, que es una vez que ya sucedió el hecho, una vez que el caso está judicializado, o una vez que la niña, en caso de embarazo forzado, accedió a la interrupción legal del embarazo, el caso no termina ahí. Y la responsabilidad del Estado tampoco termina ahí. Nosotros necesitamos promover que el Estado acompañe a la víctima en lo que nosotras denominamos el seguimiento integral hasta que esté totalmente restituidos sus derechos vulnerados. Es un acompañamiento en el proceso judicial, donde es fundamental que la víctima pueda estar siendo patrocinada, que tenga una abogada especializada o un abogado especializado en este tipo de delitos, y que el Estado sea quien lo aporte. Recién hace muy poquito, 1 año, se creó el Cuerpo de Abogadas en la Argentina, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y nosotros consideramos que este era un paso fundamental y sine qua non para garantizar el acceso a la justicia de estas niñas. Y después, en atención integral, también llevamos, es brindar el tratamiento psicológico adecuado, sostener a estas niñas en sus trayectorias educativas. 6 de cada 10 dejan la escuela, entonces necesitamos que el sistema educativo las contemple, que no sea expulsivo, porque necesitan estas niñas un acompañamiento especial, necesitan programas de becas, centros de cuidado, centros de oportunidades de inclusión laboral, y garantías de derechos universales como la documentación de su hija en caso que haya decidido maternar,
una ayuda que nosotros llamamos asistencia universal por hijo, que es que el Estado le brinda un apoyo para poder hacer frente a los gastos de crianza, y la accesibilidad para mejorar sus situaciones habitacionales y cualquier otro requerimiento que pudiera necesitar. ¿Qué nos pasó? Veníamos trabajando en varias de estas rutas, en varias provincias, y después nos llegó alguna situación muy particular con la pandemia, que alteró rápidamente el contexto en el que vivían las niñas y adolescentes. Desde entonces, las dinámicas laborales, familiares y sociales de millones de personas del mundo se modificaron, las medidas de aislamiento, como la suspensión de las clases presenciales desde marzo, de las actividades deportivas y sociales, y las restricciones de movilidad, interrumpieron la rutina y el apoyo social que estas niñas solían recibir. El aislamiento social preventivo y obligatorio, que en Argentina se dispuso desde el 20 de marzo, generó estrés adicional para padres y madres y los cuidadores, porque se vieron con mayor carga generada por las actividades del hogar y la incertidumbre respecto de la continuidad laboral y las fuentes de ingreso del hogar. Por otro lado, la convivencia interrumpida de los chicos y chicas con quienes muchas veces son sus propios agresores, y la falta de contacto y vinculación de sus pares con sus pares u otros adultos de referencia, como eran otros familiares, docentes, profesionales de la salud y otros, dificultó las posibilidades de que los niños puedan pedir ayuda, y dificultó también la intervención de las personas cercanas para que puedan detectar las situaciones de abuso sexual y requerir asistencia del Estado. En función de este contexto, desde nuestra fundación, con el apoyo nuevamente de UNICEF Argentina, diseñamos una serie de acciones que tuvieron como finalidad sensibilizar a la población en general acerca de la violencia contra niños y alertar sobre el riesgo del aumento de estos casos de violencia que se estaban dando dentro del hogar, porque habían aumentado los factores de riesgo y bajado los factores de protección, y la necesidad de que no todas las personas adultas se involucren y se informen sobre dónde recurrir y cómo pedir asistencia al Estado durante el aislamiento. Bueno, como parte de estas acciones, diseñamos una campaña que el objetivo fue diseñar una serie de materiales con información clara y sencilla, para explicarle al ciudadano promedio cuáles son los distintos tipos de violencias que pueden darse dentro del hogar o que pueden sufrir los niños, saber cómo los detecto, cómo actúo y dónde recurro, y qué tengo que hacer para poder ayudarlo. Y en este contexto de pandemia fue fundamental involucrar a la sociedad civil para poder fortalecer estas redes comunitarias y de asistencia y protección al Estado. Me gustaría poder compartir con ustedes la campaña, que es el segundo video que les compartía, la asistencia técnica. Hola a todas y todos. Hola a todas y todos. Vengo a hablarles de un problema a veces invisible. Y no hablo de un virus. En Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar, como un grito, un insulto o un golpe. Y en aislamiento estamos en mayor riesgo. El lugar donde vivimos debería ser el más seguro. Protegernos es su responsabilidad. A la curva de la violencia hay que planearla ya. Depende de ustedes, los grandes, detectar los síntomas que se nos presentan. Gracias a todas las personas que están cuidándonos. Sus llamados hacen que estemos recibiendo ayuda. Es su tarea involucrarse y detectar los casos. A la violencia la frenamos entre todos y todas. Muchas gracias. Si sospechás de algún caso, llama a la línea 137 o consulta la línea de niñez y adolescencia de tu provincia en argentina.gov.ar/línea 102. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, con esa campaña que elaboramos con el apoyo de Presidencia, UNICEF, nos juntamos más de 12 instituciones de la sociedad civil y todos los ministerios de gobierno
a nivel nacional para impulsarla y poder poner este tema en la agenda. Fue una de las campañas con mayor difusión, fue muy exitosa desde varios aspectos. Las llamadas no solamente aumentaron, sino que también se visibilizó el tema de la violencia familiar y sexual contra los niños en la agenda pública, y sobre todo se disparó el involucramiento de la comunidad en general. Las llamadas totales a esta línea 137, que es la línea de asistencia a violencia sexual del Ministerio de Justicia de la Nación, aumentaron un 44% como promedio diario al mes anterior a la campaña. Se registró un aumento de más del 60% de las niñas atendidas en relación al mes anterior, y las llamadas realizadas por un vecino aumentaron un 278%, casi 300%, y pasaron de representar el 7% del total de llamados, ¿no?, por categorías, a ser la segunda fuente de mayor llamados en septiembre. Se recibieron más de 140.000 visitas al sitio web que armamos para la campaña, que se llama infanciasinviolencias.org.ar, y la campaña fue seleccionada como finalista en los premios Obrar, que es un reconocimiento del Consejo Publicitario Argentino a las mejores comunicaciones que buscan movilizar al interlocutor y generar empatía e incentivar el ejercicio de la ciudadanía y el compromiso social. De los datos analizados y de la experiencia que venimos recabando a lo largo de este año, nos dimos cuenta que uno de los aspectos clave fue interpelar a las personas adultas a involucrarse en la detección y en la comunicación de los casos de violencia, especialmente en el contexto de aislamiento, ¿no?, donde se disminuyeron los factores de protección y se potenciaron los factores de riesgo, y los resultados alcanzados pusieron en evidencia la necesidad de que el Estado continúe realizando campañas para la visibilización y desnaturalización de las violencias como una parte de la estrategia efectiva para la prevención y promoción de los derechos de las niñas. Las acciones de sensibilización consideramos que deben ser una prioridad en las políticas públicas destinadas a las infancias y adolescencias como garantes de derechos, pero a la vez requieren una comunidad activa e involucrada. Lo que nos dimos cuenta, que la gran reflexión que hicimos nosotros, es que pensar el sistema de protección de derechos del niño en un sentido más amplio, donde el refuerzo de los sistemas de abordaje comunitario desde la sociedad civil, desde las comunidades, desde los vecinos, los clubes, resulta fundamental para generar un contexto de protección para estos niños víctimas. Muchísimas gracias, espero que les haya servido y estoy abierta a todas las preguntas o comentarios que quieran hacer. Muchísimas gracias, doctora Paula Wachter, desde la República Argentina. Tenemos preguntas. Primera pregunta. Vivimos bombardeados de mucha violencia psicológica y sexual en televisión. ¿Cómo poner un freno y qué hace la Red por la Infancia Argentina? Porque como padres nosotros ya no podemos. Sí, nosotros lo que hicimos es, uno de los principales delitos tienen que ver con el y que se potenció durante la pandemia, tienen que ver con el ciberacoso, o el acoso virtual en redes, ¿no? Donde el grooming, en especial, aumentó más de un 500% en este año, en lo que va del año en Argentina. Acá lo que tenemos nosotros como padres es que tenemos un doble desafío los padres. ¿Por qué? Porque los chicos se manejan en el mundo digital como si disminuyeran los peligros por no tratarse del mundo real. O sea, los niños, por un lado, no creen que se animan a hacer cosas en el mundo virtual que no harían en el mundo real, y por el otro lado, nosotros como padres no siempre sabemos y conocemos el funcionamiento de estas plataformas, y la forma que tienen los agresores de acercarse a los niños, entonces no sabemos tampoco cómo protegerlos. Muchos especialistas hablan de los niños como huérfanos digitales,
Después tenemos otras cosas que nosotros, respecto de las imágenes, es que no sabemos establecer, por ejemplo, adecuados filtros parentales en todos los dispositivos que tengan acceso a los niños. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los bombardeos y de las exposiciones a la pornografía por parte de niños es, sobre todo en niños pequeños, a veces sucede por accidente, ¿no? Porque ellos buscan gatitos, ¿no? En el chat, en el Google, que es una palabra totalmente de su inocencia, porque quieren ver fotos de gatitos, y acá en la Argentina se llama eso a las trabajadoras sexuales, entonces de repente le aparecen videos de alto contenido pornográfico. Yo creo que nosotros sí podemos hacer como padres algunas cuestiones que tienen que ver con tratar de aumentar los factores de protección. No podemos creer que vamos a disminuirlos del todo o anularlos del todo. Nadie está exento. La violencia es algo que se da con la misma intensidad en todo el mundo, pero sí podemos desde nuestros hogares tener esta mirada atenta, involucrarnos en cómo darle mayor protección, ¿no? Sobre todo en contactos con dispositivos móviles e internet. Se ha disparado el grooming a nivel mundial, se ha disparado la utilización de imágenes de niñas y niños en pornografía, aumentó casi un 600% este año en la Argentina, y sí podemos hacer, informándonos, podemos contar con mejores herramientas para protegerlos. Doctora Paula Wachter, ¿qué repercusiones psicológicas tiene el embarazo forzado a los menores que han sido abusados sexualmente? Bueno, las repercusiones psicológicas son gravísimas. Imagínense que una niña generalmente que está cursando un embarazo forzado lo vive con culpa, lo vive con miedo. El embarazo forzado es producto de una relación, en su mayoría de los casos, una relación incestuosa, con lo cual la niña se ve forzada no solamente a ocultar el abuso, sino a ocultar que viene sucediendo hace mucho tiempo, y a ocultar el embarazo. Muchas veces niñas pequeñas hasta siquiera desconocen los síntomas del embarazo, porque desconocen los cambios hormonales de sus propios cuerpos, y no es infrecuente que recién adviertan que están embarazadas cuando se desencadena el parto. Las consecuencias psicológicas son graves, las niñas están forzadas a madurar de golpe, a enfrentarse a una maternidad que no es un proyecto de vida, sino es un proyecto forzado, y que muchas veces pone en riesgo sus propias vidas y disminuye sus capacidades de formación y desarrollo y mayores oportunidades laborales. También lo que tenemos visto es que la maternidad en la adolescencia temprana está asociada a la multiplicidad de niños, ¿no? Una niña que tiene un hijo antes de los 15 años, es muy probable que para cuando alcance la mayoría de edad, tenga 2.5 hijos a su cargo, con lo cual sus oportunidades de desarrollo personal están seriamente afectadas. Por eso consideramos que la detección temprana es una herramienta fundamental y es la responsabilidad de todos los actores de poder detectar los abusos para prevenir los embarazos forzados y detectar los embarazos forzados tempranamente para evitar las maternidades forzadas. Tenemos otra pregunta. Como fundaciones, ¿qué acciones han implementado para prevenir los abusos sexuales infantiles y así el embarazo precoz? Bueno, las acciones que hemos hecho, nosotras trabajamos muy activamente con todos los actores del Estado y con otras organizaciones de la sociedad civil. Lanzamos muchas campañas, como las que les mostré hoy, 2 de ellas, que son campañas de sensibilización e información, porque consideramos que sensibilizar a la población acerca de la magnitud del abuso sexual y las violencias contra niños es un factor fundamental de protección. Digo, iniciativas como este congreso, iniciativas como las que venimos haciendo cada uno de los expositores en sus respectivos países,
son fundamentales, pero no son suficientes. Si nosotros, al inicio de mi ponencia, yo les contaba que casi el 20% de la población mundial es víctima de abuso sexual, de los niños, ¿no? Víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Si vemos ese número y la gran magnitud de los niños potencialmente víctimas de abuso sexual, automáticamente nos damos cuenta que no estamos hablando lo suficiente de esto, que no todos los adultos saben a ciencia cierta y rápidamente cómo detecto un abuso sexual, dónde puede ocurrir, poder tener una mirada despojada de mitos. Estas no son cosas que se dan en algunos sectores sociales o producto del alcohol y las drogas. Esto es, el abuso sexual atraviesa transversalmente a todas las sociedades y no distingue ni educación, ni grados, ni clases, ni etnias socioculturales. Y saber detectarlo a tiempo, tener información, esa es la herramienta fundamental. La otra cosa que estamos tratando de hacer desde la prevención es mejorar las leyes. Hemos tenido varias reformas legislativas, hemos promovido varias reformas legislativas, porque creemos que si tenemos mejores leyes, y tenemos mejores políticas públicas, y tenemos una comunidad informada y sensibilizada acerca de la importancia de involucrarse y actuar, creemos que podemos ir avanzando y disminuir progresivamente los abusos sexuales contra niñas, niñas y adolescentes. Una última pregunta. ¿Qué modelo de gestión de reparación integral considera usted es un referente a nivel mundial y en qué país? Un modelo de gestión de reparación integral podría llegar a ser los modelos de... Hace poco estuve viendo un modelo de Nicaragua, dentro de lo que es la iniciativa Inspire. Si quieren después les dejo llegar el material a los organizadores del evento para que todos los participantes lo tengan. Inspire es una iniciativa a nivel global liderada por la Organización Mundial de la Salud que releva todas las buenas prácticas que hay respecto de poner fin a la violencia contra niños en todo el mundo. Hay muchas iniciativas muy interesantes. Habían varias de Nicaragua, había una de Canadá muy importante, que estábamos relevando y sistematizando, porque nosotros somos parte de esa iniciativa global. Si ustedes quieren, para no extenderme mucho, tengo ahí un material muy, muy interesante, un compilado de buenas prácticas basadas en evidencia que han arrojado resultados muy buenos de intervención para distintos contextos humanitarios. Queremos dar las gracias a la doctora Paula Wachter desde la República Argentina, quien nos ha acompañado en esta tarde en la penúltima ponencia de este segundo día del tercer Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil y su reparación integral. Gracias, doctora, de todo corazón. Su presencia ha engalanado este Congreso. Nuestro reconocimiento igualmente lo coordinaremos para hacerle llegar a su respectiva nación. Mientras tanto, les invitamos a revisar un video que resume unos aspectos importantes en este Congreso y les invitamos a que lo podamos visualizar para luego dar paso a la entrada del general Víctor José Sanabria del Perú.